Damos gracias al Señor en esta noche por esta bella oportunidad de poder en esta hora poder leer la palabra del Señor. Y le invito a que usted abra la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 4. En esta noche vamos a hablar de Eunice y Loida. Amén. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al versículo 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Bien, en esta noche vamos a hablar, como le decía, de Eunice y Loida. ¿Quiénes eran ellas? Tal vez usted no sabe quiénes eran ellas. Ella, Eunice, era un nombre griego que significa feliz o buena victoria. Aunque tenía nombre griego, era judía y amaba mucho al Señor. Pero un día ella abrazó la fe del Señor Jesucristo, en el cual ella era la madre de Timoteo, un compañero de milicia del apóstol Pablo. Y también Loida era la abuela de Timoteo, que significa, también era una mujer, también griega, pero también era judía, en el cual significa agradable o deseable. Eran mujeres de fe y de influencia para su hijo Timoteo y nieto. Esta Eunice tenía su esposo, en el cual era griego, totalmente opuesto a su fe, pero ella tomó el control de su hogar, en el cual tuvo la capacidad de poder instruir a su hijo Timoteo tal vez desde pequeño. Y la primera vez que se nombra a Eunice y a Loida es en Hechos capítulo 16, versículo 1, 2 y 3. Y le voy a pedir que usted lo busque para que pueda confirmar la palabra. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero el padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Acá vemos la primera vez que el apóstol Pablo vio a Timoteo, pero él escuchó muy buenas referencias de Timoteo y cómo había sido instruido por su madre Eunice
y por su abuela Loida, y también le hablaron del padre de Timoteo, que era griego. Pero eso no fue obstáculo para que Eunice fuera y criara a su hijo, lo preparara. Tuvo una gran bendición Eunice, porque tuvo la bendición de preparar a un obrero en la viña del Señor. Y acá en esta noche vamos a ver, dice, aunque Eunice era casada con un hombre, un esposo griego, ella dedicaba tiempo para enseñarle la escritura. ¿A quién? A Timoteo. Y por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, como leímos, 2 de Timoteo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, eso era lo que el apóstol Pablo llegó a tener una seguridad de que Timoteo había sido muy bien instruido por su madre y por su abuela. Y qué importante la labor de una madre y de una abuela. Qué importante la madre que debe instruir y preocuparse de los hijos, no solamente de tenerlo, sino de inculcarle la palabra del Señor. Si usted es creyente, si usted vive una vida en Cristo, quiere decir que usted ha tenido un encuentro con el Señor, lo ha aceptado en su corazón como su Señor y como su Salvador personal, y usted es madre, tiene esa dicha de ser madre. Usted debe instruir a su hijo, a su hija en los caminos del Señor. Es nuestra responsabilidad. Ciertamente el varón está sobre nosotros, pero la labor de la madre nunca va a terminar. Y también este es un llamado para las abuelas. Las abuelas, que la dicha que tenemos nosotros que ya tenemos nietos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? También dejar un legado de la fe, un legado en la palabra del Señor, enseñarle a nuestros nietos la palabra del Señor, aun cuando fueron pequeños, pero la palabra irá creciendo en su corazón. Es como usted planta una pequeña semilla en el corazón de un pequeño, y esa semilla va creciendo, el hijo va creciendo, el nieto va creciendo, pero nunca se va a olvidar de los consejos de una madre, de una abuela. Muchas veces pensamos que nuestros hijos, cuando están pequeños, o nuestros nietos, no se dan cuenta cómo es nuestra actitud frente a ellos. Pero ellos nos observan y nosotros tenemos que ser un modelo a seguir para ellos en la fe. Ser mujeres de fe, mujeres con seguridad en lo que hemos creído. Hoy en este tiempo, un tiempo tan difícil en el cual la fe está escaseando, donde los principios cristianos se están desvaneciendo en muchos hogares, porque ha entrado la tecnología, ha entrado las costumbres muchas veces del mundo, han entrado a nuestro hogar y han enfriado la fe, porque hemos postergado nuestra responsabilidad de enseñanza a nuestros hijos por otras cosas. Que el Señor nos ayude. Nosotros como madre, como abuelita, tenemos que enseñar a nuestros hijos nuestra descendencia para que nuestra descendencia sea bendecida. ¿Y cómo va a ser bendecida? Porque va a ser bendecida cuando les enseñemos la palabra y cuando ellos abracen esta fe, vivan este evangelio santo.
no solamente se conformen con oídas, sino ellos puedan ser, puedan ellos no solamente ya que uno le haya enseñado, sino que ellos vivan su propia experiencia. Me recuerdo cuando pequeña, una de mi hija, siempre yo de muy pequeña, el Señor me dio la bendición de ser madre de 4 hijas. Y doy gracias al Señor porque las 4 sirven al Señor. Pero doy gracias al Señor porque una de mis hijas me dijo con una seguridad, me dijo: mamá, yo ya no voy a la iglesia porque tú me dices que vaya, sino yo voy por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces, en esta noche, que el Señor nos ayude, nos bendiga para poder cumplir la labor de ser madre, no solamente de atender, el de cocinar, el de hacer nuestros quehaceres en nuestro hogar, sino la responsabilidad que tenemos más allá frente a nuestro Dios, de poder enseñar, de ser mujeres influentes, hacer influencia para nuestros hijos, para nuestra descendencia, influir en el camino que ellos van a tomar. Acá en Deuteronomio 4, versículo 9, dice así la palabra: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mire qué responsabilidad tenemos delante del Señor, de enseñarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que nosotros no seamos una tierra estéril, sino que tengamos fruto. Que nuestros labios proclamen la palabra del Señor. Y acá en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es por orden de parte de Dios, que debemos de repetírsela a nuestros hijos en la casa, andando en el camino, al acostarse y al levantarse. Y aún más, en los versículos que siguen, dice que aún en nuestra casa tiene que estar la palabra inscrita. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se olvida de la palabra del Señor y nosotros debemos repetírsela a nuestros hijos. Y también nosotros tenemos que memorizarla. Para los judíos que son instruidos desde pequeños, mire, los judíos son instruidos desde pequeños. Y a los 13 años deben ir a la sinagoga y el niño debe mostrar que conoce las Escrituras en una ceremonia que se llama Mixbah, no sé si lo pronuncio bien, Mixbah, que significa hijo de los preceptos o de los mandamientos. Acá el niño a los 13 años tiene que hablar la palabra del Señor,
hablar la palabra de Dios y repetirla. Y a los 13 años ya tiene que tener un conocimiento, y ese conocimiento se lo tiene que entregar su padre desde pequeño. Hoy, en este tiempo en el cual estamos viviendo, hoy los niños de 13 años no saben muchas veces la palabra de Dios. Y nosotros como padres muchas veces no estamos haciendo nuestro trabajo bien. ¿Por qué? Porque no les enseñamos y dejamos que otros que no tienen conocimiento de la palabra de Dios les enseñen cosas que no convienen. Y muchas veces nosotros es irresponsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado de enseñar a nuestros hijos el camino que deben seguir, el camino del Señor. Eunice preparó de pequeño a Timoteo, aun cuando su padre era griego, una fe totalmente distinta, en el cual adoraban a otros dioses paganos. Pero Eunice tenía la seguridad en lo que ella creía y le formó a Timoteo. Formó en este pequeño, después joven, la palabra de Dios, lo instruyó, y su abuela también tuvo un papel muy importante en Timoteo. En Proverbios 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Debemos de instruir a nuestros hijos, porque la palabra no va a volver vacía. Pero ellos también tienen que ver un ejemplo en nosotros. Nosotros podemos enseñar la palabra, pero si en nosotros no hay un ejemplo a seguir, nuestros hijos no lo van a creer, porque no vamos a ser un modelo a seguir. Hay muchas madres que son solas, solteras, o por cosas que el Señor sabe, han quedado solas o han quedado viudas. Pero aún así, o han tenido matrimonios mixtos, que quiere decir matrimonio con un varón que no tiene la misma fe en la cual nosotros tenemos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestras raíces profundas en el Señor. ¿Para qué? Para que no haya mezcla. Sino nosotros enseñar, si tenemos la seguridad que el camino que hemos tomado nosotros es verdad y que nuestra fe es verdadera, genuina, entonces eso tiene que ser fuertemente en nosotros arraigado para poder enseñar a nuestros hijos. No hay excusa para no hacerlo. Sé que para muchas veces para la mujer hay oposición cuando hay matrimonio mixto, pero el Señor nos da la sabiduría, nos da la inteligencia para poder nosotros desempeñarnos. Lo podemos ver en Eunice. Su esposo era griego, pero ella fue una influencia para su hijo Timoteo. En Proverbios 14, 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Que el Señor nos ayude en esta hora, para que podamos ser mujeres sabias y no necias. ¿Por qué podía el Señor mirar a Timoteo? A través de Pablo. Pablo lo vio distinto. En uno de los viajes, como lo leímos en Hechos 16, dice que Pablo vio a este joven Timoteo y lo vio diferente. Lo vio que había un llamado en él. Y al darle buen testimonio,
fue una confirmación suficiente para que él fuera un compañero de milicia, en el cual después lo vemos que Timoteo fue un pastor en la iglesia de Efeso. Vemos que no es pérdida de tiempo hacerlo. Debemos nosotros preocuparnos de nuestros hijos, de lo que el Señor nos ha dado, de poder prepararlo. No dejemos la tarea al mundo, porque el mundo nada bueno le va a enseñar a nuestros hijos, sino es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos. Acá también vamos a ver que el resultado de una madre que preparó a su hijo Timoteo, en el cual fue útil a su obra, a la obra del Señor. El tiempo no fue perdido para Eunice, no fue perdido para su abuela Loida, no, sino fue un tiempo en el cual pudo ver los resultados. Acá en Proverbios 23, versículos 24 y 25, dice así: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. También podemos ver a Ana. También vemos que ella, siendo una mujer que no podía tener hijo, ella dice que, tenía una rival que se llamaba Penina, y ella la irritaba porque Penina tenía hijos con Elcana, pero Ana no tenía. ¿Se recuerda? Y ahí dice que Elcana subió al templo a ofrecer sacrificios a Jehová, y subió con sus 2 esposas y los hijos que tenía con Penina, pero más Ana no tenía hijos. Y dice que Penina la irritaba de tal manera que en ella causaba una tristeza muy grande. Pero ella sube al templo y va y ora al Señor. Ora a Dios en lo secreto, ora. Y hace voto que si el Señor se dignara a ver la afrenta que tenía ella y le diera un hijo varón, Ana dijo con su boca: yo lo dedicaré todos los días de su vida y lo consagraré a él. Y dice que Dios escuchó la oración de Ana y Dios le dio un hijo varón como ella lo pidió. Ana bajó distinta. Dios le dio un hijo, pero ella cumplió lo que había prometido a Dios. Dice que ella, al tener a este hijo que fue Samuel, el gran profeta, uno de los grandes profetas de Dios, dice que ella esperó el tiempo de destetarlo y lo llevó al templo y lo dedicó a Dios como un instrumento de bendición. Y Dios quiso premiar a Ana. La premió porque no cualquiera da un hijo y lo ofrece ahí para que esté al servicio en el templo a Dios. Pero Ana quería tener la satisfacción de ser madre. Pero dice la palabra que Dios le da a Ana más hijos. Pero ella nunca se olvidó de su hijo Samuel. Bueno, que en esta noche el Señor nos ayude, nos bendiga a través de su palabra a poder recordar
que no debemos de delegar esta responsabilidad. En Proverbios 3, versículos 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y en Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Se da cuenta? Que el Señor nos habla a través de su palabra que debemos estar preocupados de nuestros hijos y de poder, si es necesario, no reprenderlo, amonestarle en el Señor, corregirlo, pero si no, para que ellos no se pierdan. Que el Señor en esta hora nos ayude. Toma mucho tiempo y esfuerzo enseñarle a los niños. También requiere una sabiduría especial que solo proviene de Dios. A nosotros como madre, como padres, no nos enseñan a ser padres, sino el Señor a través de su palabra nos enseña cómo ser buenos padres. Las madres deben hacer su tarea asegurándose que ninguna otra cosa tome su lugar. No le delegue la responsabilidad que usted tiene a otra persona extraña, sino debemos de hacerlo nosotros. Nuevamente le repito, no deleguemos esta responsabilidad al mundo, porque si nosotros dejamos que nuestros hijos se críen en el mundo, no veremos buenos resultados. Que en esta noche el Señor nos ayude, nos bendiga y podamos en esta hora examinar cómo estamos criando nuestros hijos. Acá vemos que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del versículo 10 al 15, dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto le declara Pablo a Timoteo y le recuerda que desde pequeño él fue instruido en la palabra del Señor y que él conoce la palabra, pero también acá vemos que Pablo lo estaba adoctrinando porque también el Timoteo tenía un llamado de parte de Dios. No era algo antojadizo, sino cuando Dios pone la mirada en un instrumento, Dios lo va a llamar, lo va a preparar, lo capacita y lo envía. Que en esta noche el Señor nos ayude. ¿Qué podemos decir de Eunice? ¿Qué podemos decir de Loida? Que fueron mujeres que dejaron una huella importante en Timoteo. La palabra de Dios dice que Eunice solamente tenía a Timoteo, un hijo,
pero no se despreocupó de su labor como madre. ¿Le fue difícil? Sí, le fue difícil tal vez, pero no imposible. Hoy, en esta hora, el Señor nos ayude. ¿Qué podemos aprender de estas mujeres? Podemos ver que en primer lugar fueron mujeres de fe genuina y no falsa, que creyeron en el Señor, y eso lo podían ver en su testimonio diario, que eran mujeres piadosas, mujeres diferentes, que aun cuando su origen era griego, pero ellas fueron llamadas por Dios y fueron mujeres que transmitían la palabra de Dios, su testimonio. Las dos vieron la importancia de enseñar las Escrituras a su hijo y nieto Timoteo. Eran obedientes a los mandatos de Dios, y para poder enseñar ellas mismas tenían que conocer bien la palabra de Dios. Esa es otra cosa que debemos nosotros de aprender, la palabra del Señor, para poder enseñarle a nuestros hijos. Sabían que su fe no se hereda y que Timoteo mismo tenía que creer por sí mismo. Yo no puedo traspasar mi fe, no se la puedo traspasar a una de mis hijas. Ellas tienen que aprender quién es el Señor. Yo solamente, mi deber como madre es hablar la palabra, y la palabra estará germinando en el corazón de los hijos y dará el fruto deseado. Hay muchas mujeres en este tiempo que podemos ser mujeres, que seamos mujeres sabias, como dice la palabra del Señor. Los resultados de la enseñanza y de la fe genuina. Sabemos que la fe de Loida y de Eunice no se pueden heredar. No se pueden heredar, pero sí transmitir. Timoteo tenía las bases bien puestas en su mente y en su corazón, y Dios lo usó, y Dios usó toda esa enseñanza y ejemplo para confirmarle que necesitaba un cambio en su vida. El apóstol Pablo también le habla a Timoteo de una fe no fingida. Y Eunice y Loida le enseñaron a Timoteo la verdadera fe, esa fe pura, esa fe genuina. Hay muchas personas que aparentan tener una vida cristiana, aparentan tener una vida en santidad, pero llegan a su hogar y no hay un modelo a seguir. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde los padres trabajan y muchas veces hay otras personas ayudándole en los quehaceres, o están con familiares, o están los hijos en distintos lugares al cuidado de otra persona. En los tiempos antiguos las madres se quedaban en el hogar, los padres trabajaban, pero en este tiempo también, el tiempo que estamos viviendo, la mujer también ha salido a trabajar. Pero aun cuando muchas mujeres tengan que trabajar, siempre Dios nos dará el tiempo, el momento para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios y enseñarle quién es Dios. No solamente ir a buscar a Dios en los templos o en la iglesia, sino buscar el Dios donde se le invoque. Dice, donde se invoque el nombre del Señor, allí hay salvación. Allí está Dios, donde esté. Cuando nos reunimos en la mesa, cuando vamos a servir un alimento, debemos de dar gracias al Señor en una oración, en un cántico, unirnos en aquello que es tan básico, pero muchas veces en nuestros hogares no se hace.
Debemos enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos por lo que el Señor nos da a diario. Bendecir los alimentos. Orar como familia. Orar con nuestros hijos. Orar cuando enseñarle a nuestros hijos que antes, cuando ellos vayan a cualquier labor o cuando vayan al colegio o al liceo, universidad, tantos lugares, nuestros hijos que deben ir, pero en oración. Tener esa confianza que yo no lo puedo ver, usted no puede ver a sus hijos, pero sí va con la confianza y el respaldo del Señor. Por eso el Señor nos dice en esta hora que debemos de cuidar que nuestros hijos puedan ser una tierra con mucho fruto. Y nosotros también tenemos que tener fruto. Que haya ese sentir de tener esa tranquilidad nosotros como padres, que si así el Señor, en un momento el Señor nos lleva a su presencia, que nuestros hijos sigan con el legado, sigan con la fe en el Señor, y ellos seguirán también enseñándole esta fe a sus hijos, y así debe ser. Por eso el Señor también nos dice nuevamente, le voy a repetir lo que dice acá en Timoteo 6, del versículo 6 y 7, dice: y estas palabras, esto lo habla Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué conversación tenemos cuando salimos con nuestra familia? ¿Qué estamos permitiéndole a nuestros hijos? Dice, en nuestra casa debemos de enseñar a nuestros hijos, cuando vamos caminando, debemos de hablar la palabra del Señor. Al acostarse, al levantarse. Que en esta hora el Señor nos ayude para poder ser mujeres que podamos, y varones también, tener esta responsabilidad, sabiendo que un día daremos cuenta al Señor de todo lo que hayamos hecho en esta tierra. Y en esta noche quería hablar de esta mujer, Eunice y Loida, porque ellas no se dieron cuenta lo que estaban formando. Tal vez ellas no alcanzaron a dimensionar a quién estaban preparando. Porque Timoteo fue un gran compañero de milicia y un gran apoyo del apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo fue un hombre llamado por Dios, en el cual estaba cumpliendo su labor. Muchos le seguían, muchos se retractaban, muchos le abandonaban, pero el apóstol Pablo tenía un cariño muy especial a Timoteo, porque sabía su origen. Tal vez sabía lo que le había costado a su madre y a su abuelita el criarlo. No lo sé, Dios lo sabe. Pero siempre el apóstol Pablo tenía una palabra de cariño para Timoteo, y aún le decía mi hijo amado. El apóstol Pablo lo veía como un hijo, y él lo preparó para poder
dejarlo a cargo en Éfeso los dejó a cargo de una iglesia. Fue un joven pastor, pero no tan joven, porque su edad para tomar una responsabilidad así tiene que haber sido menos como 40 años, más o menos. Porque también era una edad ya que podía estar tomando responsabilidad. Para el pueblo judío es así. Ya los jóvenes, como hablaba antes, tomaban a los 13 años, ellos tenían que saber la palabra, la escritura y poder recitarla delante de muchos. Pero ya para tomar una responsabilidad mayor era aproximadamente a los 30, 40 años. Ya era una persona adulta. Que el Señor en esta hora nos ayude para poder, las cosas del Señor no debemos tomarlas a la ligera, tenemos que tomarlas con responsabilidad para que el Señor nos pueda ayudar, respaldar y poder tomar todo lo que el Señor nos llame a realizar, tomarlo con una madurez en el Señor. Quise hablar en esta noche de Eunice y Loida porque siempre tras un gran hombre de Dios, también detrás hay una gran mujer. Y Eunice era una gran mujer en el cual Dios la usó, y también si la nombra en la palabra del Señor era porque era una mujer importante. Y pudimos ver en el Hechos 16 que el pueblo en aquel lugar la nombraba y la reconocía y daban buen testimonio de Timoteo, porque ella era una mujer en el cual estaba dejando una huella importante. Así que en esta hora que el Señor nos bendiga. Hasta aquí voy a dejar la palabra del Señor y le voy a invitar para que oremos en esta hora en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias porque usted es bueno, muy bueno, y porque nos permite, Señor, en esta noche poder escuchar su palabra, poder, Señor, Dios mío, aprender de su palabra. Gracias, Señor, por, Señor, estas dos mujeres, Señor, que hemos aprendido, Señor. Padre, gracias, Señor, por estas mujeres, Señor, porque nos recuerda usted, Señor, esta gran responsabilidad como padre, Señor, como madre, Señor, Dios mío, de enseñar, de instruir a nuestros hijos en su palabra. Señor, un día, Señor, llevamos a nuestros hijos al templo y lo presentamos delante de usted y tomamos, Señor, con conciencia tomamos una responsabilidad que debíamos de instruir a nuestros hijos en el Evangelio, en su palabra. Señor, ayúdenos, Padre, a no ser, Señor, olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Señor, aun cuando nuestros hijos puedan estar grandes, Señor, pero una madre siempre estará amonestando, enseñando a los hijos, Señor, Dios amado, porque esa es la labor de la madre. Ayúdenos, Señor. Bendiga a todos los que en esta noche han escuchado su palabra, Señor, sabiendo que su palabra no volverá vacía, dará el fruto deseado a su tiempo. Gracias, Señor, porque usted nos habla también que no hay nada imposible, Señor, y que de ninguna manera nos vamos a justificar en aquel día que tengamos que presentarnos delante de usted, aun cuando haya matrimonios mixtos o haya en esta noche haya alguna viuda o haya alguna mujer que está sola por las razones que usted quizás sabe, Señor, pero nuestra labor de madre aún así, bajo toda circunstancia, aún nosotros debemos de seguir enseñándole a nuestros hijos. En esta noche, Señor, le damos gracias por todo lo que hemos recibido en el nombre de Jesús. Amén y amén.